la carta a los Efesios, capítulo 6. Estamos prácticamente terminando esta campaña de Iglesias Sanas para la Gloria de Dios, la última semana, y nos toca en esta semana hablar de este pasaje. Yo le he titulado Equipados para la batalla en esta mañana, y me quiero basar en los versículos 10 al 12 de lo que leímos ya en la Escritura, para poder entonces hablar respecto a este tema tan interesante que las Escrituras nos presentan. Entonces, equipados para la batalla. Quiero comenzar de esta manera. En todos los campos de la actividad humana, cualquiera que ésta sea, siempre hay un equipo de preparación para hacerle frente de la mejor manera y tener éxito en tal actividad. Trátese, por ejemplo, de deportes, de política, de investigaciones, de guerra, de cultura, de arte, del tema que sea. Así puedo decir, por ejemplo, hablando de los deportes, cuando jugué fútbol en mis años mozos, ¿verdad? Hace apenas unos ayeres de eso, ¿verdad? Pasé por todos los puestos de la cancha, hermanos, hasta por la banca, También en la banca estuve, pero el último puesto en que jugué fue como guardameta. El equipo de portero constaba de pants o de un short, zapatos apropiados para el deporte, para el fútbol, calcetas largas, rodilleras, sudaderas, guantes para agarrar bien la pelota, ¿verdad? Y en algunos casos a veces una gorra para cuando el sol pegaba de frente poder ver bien, ¿verdad? Entonces más o menos así es la idea. Vamos entonces dándole allí para ir avanzando. Y este es un equipo, hermanos, completo, digamos, para practicar el deporte. Cualquier deporte tiene un equipo que el deportista debe portar o debe llevar. Si hablamos, por ejemplo, en el campo de la construcción, hay todo un equipo que los constructores tienen que usar para protegerse de accidentes, desde los zapatos, que son las botas, la ropa, el cinturón y un casco que llevan en la cabeza para protegerse de cosas que pudieran caer de arriba y no les vayan a romper la cabeza o algo por el estilo. Entonces, todo esto es el equipo que, por ejemplo, llevan los constructores, y pudiéramos hablar de más, pero por ejemplo, de más equipos o de más cosas, pero también algo que vemos es en el campo de la milicia con los soldados, y esto es lo que enfoca el pasaje. Hablando específicamente de esto, Pablo dice del equipaje que debe de llevar el soldado, en este caso el soldado cristiano, y es que como cristianos vivimos en una guerra constante. Y en esta carta el apóstol Pablo va a terminar hablando de la batalla del cristiano, ¿sí? Va a terminar hablando de la batalla del cristiano. Nos puede parecer extraño que el apóstol, habiendo hablado acerca de la reconciliación con Dios, la reconciliación con los hombres, habiendo hablado y tratado temas como de la unidad, de la paz, ahora termine hablando de la guerra. Pero la carta estaría incompleta si no hablara de este tema, porque es justamente la preparación que todo cristiano necesita tener o saber para poder hacerle frente a la guerra que sin duda está, hermanos, presente en la vida de todo cristiano, de todo aquel que le sirve al Señor. Entonces, en este aspecto, la idea, hermanos, es que todo cristiano no solo conozca que está equipado por el Señor para enfrentar la batalla, sino que eche mano del equipo provisto para esta guerra, que dispongamos, hermanos, de lo que Dios nos da para que podamos entonces vivir una vida victoriosa en cuanto, hermanos, a la guerra que enfrentamos. Todo creyente debe vivir con la confianza de que la victoria nos está asegurada, la victoria está garantizada. La Escritura dice que en Cristo somos más que ¿qué? Más que vencedores. Por tanto, entonces nos preguntamos, ¿cómo enfrentar la guerra? ¿Cómo enfrentar la guerra? Y lo debemos hacer, hermanos, desde tres perspectivas o tres enseñanzas que quiero compartirles. La primera es que necesitamos depender de la fortaleza de Dios. Vamos adelante en la lámina que sigue. Necesitamos depender de la fortaleza de Dios. En el versículo 10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, o el verbo fortalecer,
está en tiempo presente pasivo. Voy a seguir lo que dice el hermano Wilme, ¿verdad? Ya predicado también. En el tiempo presente pasivo, lo cual quiere decir, hermanos, que la fuerza, hermanos, que el cristiano tiene, viene de Dios. Que el cristiano sigue siendo fortalecido y que la fuente de su fuerza viene, hermanos, de afuera del cristiano. No es del cristiano propio, sino es una fuerza externa. Tenemos, por ejemplo, estos aparatos y usted puede tener uno en las manos y esto funciona por una fuerza externa que le conectamos para que funcione. Si no tiene esta energía, aunque esté en muy buenas condiciones, simplemente esto no funciona. Esto no funciona. De la misma manera también el cristiano en este aspecto es suministrado el poder de Dios en su vida para poder entonces funcionar de una manera correcta o adecuada o como Dios quiere. Este poder entonces es algo que viene del Señor y podemos vivir la vida, hermanos, de dos maneras diferentes. Podemos vivir la vida cristiana de dos maneras diferentes. Una es en nuestras fuerzas, es decir, basándonos en estrategias humanas para poder entonces hacer aquello que Dios nos llama a hacer. Es vivir haciendo uso de nuestra sagacidad, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, de nuestra fuerza para resolver los asuntos que se nos presentan. El problema con este tipo, hermanos, de manera de vivir la vida o con esta fuerza es que las fuerzas se nos agotan. Es que no podemos nosotros. Es que no podemos hacer, hermanos, frente a la lucha y cumplir fielmente el servicio que Dios espera de nosotros como sus siervos si lo hacemos en nuestra fuerza. Por eso la Escritura dice, no con ejército, no con espada, sino con ¿qué? Con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es entonces interesante, que en esta manera debemos entonces enfocar la vida. No es en nuestras fuerzas, por muy sabios que seamos, por muy sagaces, por muy buena estrategia que tengamos para hacer el trabajo, no lo vamos a lograr. Tenemos entonces que, hermanos, vivir en la fuerza del Señor. Pero hay algunos ejemplos que quiero mencionar aquí respecto de lo que es vivir en nuestras fuerzas. Por ejemplo, tratamos a veces de aparentar que las cosas van bien. Y por ejemplo, podemos pensar, hoy va a venir el pastor del internado a revisar los cuartos y entonces me apresuro un poco mi cuarto para que me califique bien. Quiero dar la impresión de estar bien, ¿verdad? Estoy sirviendo en mis fuerzas, estoy tratando de agradar a los hombres. También puedo pensar, ¿verdad? El maestro Yair va a visitarme en el campo este fin de semana, entonces quiero hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Bueno, son solo algunos ejemplos, ¿verdad? Pero yo sé que no es así aquí con ustedes, ¿verdad? Solamente uso estos ejemplos. Pero pensemos, hermanos, en una situación a lo mejor más real. ¿A quién trato de agradar con este comportamiento? ¿A quién trato? Al hombre. Y esto es así porque seguimos estrategias humanas, pensamientos humanos, vivimos en nuestras fuerzas, porque perdemos de vista que a quien debemos agradar es aquel que nos llamó y al cual estamos sirviendo, es a nuestro Dios y Padre Celestial. Otro ejemplo, hermanos, de estrategias humanas es construir mi vida basado, por ejemplo, en la autoestima. ¿Qué es la autoestima, hermanos? Es la estimación o el valor que tenemos de nuestra persona. Una sana autoestima se basa en una apreciación sana de nosotros mismos. Ahora, déjeme decirle que no estoy descalificando de ninguna manera este concepto de autoestima, pero es un concepto humanista, un concepto creado por el hombre, ¿sí? Es cierto que la Biblia dice que cada uno debe tener un concepto preciso de sí mismo, un concepto sano. Es correcto esto y enfoca en ese sentido la Biblia. Pero lo que voy es a lo siguiente: ¿en qué nos basamos para para construir la autoestima? ¿En qué nos basamos? Muchas veces, hermanos, nos basamos en lo que otros opinan. Si nos aprueban, si tienen una buena opinión de nosotros, entonces sentimos que valemos como persona, pero si no nos aprueban, entonces puede ser que nuestra autoestima esté por los suelos. Por ejemplo, te dice alguien, qué bien te ves hoy.
Y nos sentimos con esas palabras, ¿verdad? Así realzados, ¿no? O tienes un cuerpo atlético, ¿verdad? O qué figura tan agradable. Y bueno, son halagos que en algún sentido nos hacen sentir bien. Pero cuando, por ejemplo, te dicen qué feo te ves. Bueno, yo no se lo voy a decir a nadie, ¿verdad? Pero si te llegan a decir eso, qué feo te ves, esto entonces puede derrumbarte, puede hacerte sentir mal, puede llevarte por un camino en donde a lo mejor pierdes ese valor de ti mismo como persona y comienzas a valorarte en un sentido no correcto, no sano, pensando que no vales como persona. Ahora, notas que en esta forma humanista de vernos y evaluarnos para sentirnos bien, depende de la opinión de otros y de la opinión que nosotros podamos emitir en nuestra propia vida de lo que escuchamos o vemos en otras personas. Ahora, la manera correcta de vivir es dependiendo de las fuerzas del Señor, no de lo que otros digan, no de lo que otros piensen de nosotros. Por eso dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor. La fuente de la fortaleza del cristiano viene del Señor, no viene de él mismo. No viene de él mismo, no viene de otros seres humanos, viene directamente del Señor. Entonces esto me sugiere que la guerra que tenemos nosotros, hermanos, que enfrentar, lo debemos hacer con recursos divinos con los cuales Dios nos ha provisto mediante su poder para vivir. La enseñanza, hermanos, la enseñanza entonces que nos presenta es clara. Dios nos ha dado una nueva identidad en Cristo para vivir la vida cristiana y para ganar la guerra. Por eso dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Esta es la identidad del cristiano. Por lo tanto, nuestra tarea prioritaria, hermanos, nuestra tarea prioritaria es conocer nuestra identidad en Cristo. Es lo primero que tenemos que hacer, más que lo que diga el hermano, más que lo que diga el diácono, más que lo que diga la iglesia, más que lo que diga las fuentes de información que tenemos a la mano. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Quiénes somos nosotros para Él? Hermanos, y la Biblia es clara en decir muchas cosas. Nada más en la carta de Efesios encontramos varias cosas que Dios dice de lo que somos en Cristo. Somos escogidos por Dios para ser santos y sin mancha en el mundo delante de Él. Somos adoptados como hijos de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sobre todo dice en Efesios 5:1, somos hijos amados. Somos hijos amados. Todo esto, hermanos, es lo que somos en Cristo. Ahora, esto no depende de, como digo, de lo que otros digan o piensen. Esto es lo que la palabra de Dios dice de lo que somos. Y para poder entonces, hermanos, hacerle frente a la guerra que viene a nuestra vida, debemos entonces basarnos en este aspecto, en lo que la palabra de Dios nos está diciendo de lo que somos en Cristo. Ahora, es lo que el Padre comunica al Hijo cuando le dice en el bautismo, tú eres, ¿qué cosa? Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjese que cuando dice estas palabras, el Señor Jesucristo aún todavía no iniciaba su ministerio, no tenía cosas que ofrecer, ¿verdad? Pero no era por lo que podía hacer para Dios, sino por la posición de hijo que le daba ese valor. Entonces tú y yo tenemos este valor por ser hijos de Dios. Sintámonos profundamente amados por nuestro Dios. Y esto nos impulsa para vivir la vida cristiana en esta dimensión, fortalecidos, hermanos, fortalecidos con el poder que viene del Señor. Esto me lleva entonces a la segunda enseñanza. Para ganar esta guerra, entonces debo de hacerlo dependiendo o depender de la protección de Dios. Dice en el versículo 11, dice el apóstol Pablo, vestíos ¿de qué cosa? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sin duda alguna, para vencer como soldado cristiano, tengo que vestirme con la vestimenta provista por Dios, con la armadura necesaria, con lo que Dios me ha dado para enfrentar esta guerra. Pablo instruye a los creyentes, vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos, hermanos, implica que el creyente debe vestirse de una vez y luego mantenerse siempre preparado, ¿sí? Eso es entonces lo que
llama al Señor a hacer, no es, me visto y luego me quito esto, ¿verdad? Y ahí está, por ejemplo, en los versículos 14 al 17 describen esto, ¿no? Todo lo que implica la armadura del cristiano, la armadura de Dios, cinturón de la verdad. Habla entonces de que como cristiano tengo que vivir siempre en la verdad de Dios, porque el Señor Jesús es la verdad, y porque cuando yo digo mentira me estoy identificando no con el Señor Jesús, sino con el enemigo, ¿verdad? Habla también, hermanos, de la coraza de justicia, habla de la espada del Espíritu, del casco de la salvación, del escudo de la fe, de calzar los pies con las botas del Evangelio de la paz, ¿verdad? Todo esto es lo que Dios ha provisto, y yo tengo no solamente que conocerlo, sino que usarlo debidamente todos los días de nuestra vida. Vístanse entonces de una vez y luego manténganse siempre preparados. No es algo que me pongo y me quito según la ocasión o cuando se me dé la gana, ¿no? Toda la armadura de Dios significa ser usada completa, la armadura de Dios. Fíjese que es triste ver a veces que algunos, por ejemplo, motociclistas no usan el equipo completo de seguridad y van en la moto a todo lo que da, ¿verdad? Pero van sin casco. A veces incluso, ¿verdad?, enchorados. Digo, pues si se le llega a derrapar la moto cualquiera, pues pobre pierna, ¿cómo va a quedar sin nada, verdad? Sin nada. Pero el casco, en algunos casos, hermanos, el casco ha servido para salvarles la vida a algunas personas que han tenido este accidente, porque el casco hace que les proteja y no se golpeen la cabeza de una manera pues mortal, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esto, que es triste, ¿no? Ver que no usan el equipo, no lo usan, pero fíjese que es más triste ver a los cristianos, si usted le da tristeza ver al motociclista así, y digo pobre, ¿no? Y a veces van en las arrancones aquellas que dan, y yo me quedo viendo y le digo, Señor, ten misericordia, porque no sabe lo que hace este compa, ¿verdad? Se puede estrellar y difícilmente vivirá. Pero fíjese que es más triste ver al cristiano que no usa la armadura que Dios le ha dado. ¿Sí? No me pongo el casco de la salvación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no protejo mi cabeza, mis pensamientos de las ideas del maligno que muchas veces vienen contra mí, ¿verdad? Y me mete ideas, ¿sí? Ay, es que el hermano, fíjate que te está viendo mal. Y ay, sí, ¿verdad? Y comienzo entonces con los supuestos a pensar que el hermano tiene algo contra mí. Pasó junto a mí, no me habló, ¿por qué estará enojado? ¿Verdad? Y entonces, pero son ideas, hermanos, que vienen a la cabeza. Si uso el casco de la salvación, puedo pensar como Cristo, puedo actuar como Cristo, puedo ser un cristiano que glorifique a Dios. Y esto es algo que lo hago cuando, por ejemplo, oro, leo la palabra, cuando busco a Dios, cuando siento esta necesidad de depender de Él, y entonces Dios me protege con toda esta armadura para no estar expuesto a lo que el enemigo quiera hacer de mí. Entonces tengo que ver esto y tengo que vivir de esta manera. Es triste si no uso lo que Dios ha provisto para mi protección y para ganar la batalla. No es un armamento ordinario porque es de Dios, ni es opcional. Cada pieza complementa a la otra y cumple una función importante que Dios nos enseña a través de esto. El cristiano debe estar preparado en todo tiempo y la única manera es de estarlo es vistiéndonos con la armadura de Dios. Estar vestido implica preparación día a día, implica disciplina espiritual. No me levanto a orar cuando quiero, cuando puedo, no me levanto del lugar donde estoy durmiendo y me voy directamente a la cocina, al comedor, sino tengo mi tiempo con Dios. La disciplina que he aprendido a los pies del Señor, porque si no oro, hermanos, si no busco a Dios y tengo comunión con Él, simplemente voy a ser presa fácil del enemigo. Y a veces por las prisas que tenemos, ¿verdad? A veces porque se nos hace tarde, a veces porque nos acostamos tarde y al otro día no nos da ganas de levantarnos, ¿verdad? Pues solamente nos levanta el timbre de las 7 de la mañana para ir al comedor, ¿verdad? Y entonces pues nos vamos. ¿Y qué pasó? Pues no tuve el tiempo con Dios, ¿sí? No hice las cosas que tenía que hacer para antes de salir
a mi día, poder entonces estar protegido por el poder de Dios contra el enemigo. Bueno, yo lo digo para que veamos nuestra vida, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, pero que no nos pase de manera seguida, que no sea un estilo de vida, que no aprendamos a dejar de estar con el Señor, sino que aprendamos a vivir con Él. Un cristiano preparado debe echar mano del escudo de la fe, del cinturón de la verdad, de la espada del Espíritu, estar en relación con Dios y conocer su palabra antes de poder hacer cualquier otra cosa, de irte a Netflix para ver una película ahí, ¿verdad? Debes estar. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué me dijo Dios esta mañana? ¿Qué quiere Dios que yo haga como su siervo que soy? ¿Verdad? Entonces esto es importante y tenemos que tomarlo en cuenta. Dios ha provisto entonces una protección para que ganemos la batalla. Si la usamos, hermanos, por muy recio que sea la batalla, vamos a poder tener la victoria en el Señor. Les invito a usarla. Le invito a que... ¿Y cómo nos las ponemos? Pues buscando al Señor, buscándole en oración, buscando su palabra, diciéndole, ¿verdad?, que nos ayude, que nos proteja y que obre en nosotros y a través de nosotros. Tercera enseñanza, hermanos, conscientes de que vivimos en una lucha constante. Como cristianos, para ganar esta batalla, necesitamos estar conscientes de que vivimos en una lucha constante. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, es interesante cuando dicen, no, la lucha no es contra sangre y carne, no es contra los hermanos. Si un hermano te dice algo, no es simplemente la lucha con él. Ay, el hermano me quiere molestar. Ay, el hermano decano, mira, cada rato me está llamando y me está diciendo, no te quiere molestar. La lucha no es con él, la lucha no es con tu maestro porque te está pidiendo la tarea o te está exigiendo que hagas las cosas que tienes que hacer. La lucha no es con ningún ser humano. Y no debemos vernos así como personas con las cuales estamos a lo mejor compitiendo o a lo mejor nos enojamos o nos molestamos por esto. La lucha que tenemos en primer lugar es una lucha contra el enemigo y es una lucha constante. Ahora, la palabra lucha es una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y significa un tipo de combate cuerpo a cuerpo que no termina hasta que uno de los combatientes esté vencido o herido mortalmente, ¿sí? Una lucha cuerpo a cuerpo. Imagínate pues como si estuvieras en un cuadrilátero y estás contra tu peor enemigo y él te va a asestar golpes hasta el punto de herirte mortalmente. Una lucha en la que vences o eres vencido. Una lucha en la que vives o mueres. El propósito que el enemigo tiene contra los hijos de Dios es de destruirnos por completo si esto le fuera posible. El Señor Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y este triple propósito quiere hacer en la vida de todo cristiano si éste se lo permite. Él no se anda con rodeos en este aspecto y entonces quiere lograr su cometido. Ahora, tenemos por eso una gran protección que Dios nos ha dado y tenemos que echar mano de esto para poder entonces ver que aun cuando sea fuerte la contienda, la lucha, tenemos entonces que saber que el Señor está allí para cuidarnos y protegernos. La lucha, en segundo lugar, dice que es contra principados y potestades. Seguimos adelante en la diapositiva que sigue, dice, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se trata de un solo enemigo, sino de muchos que combaten contra el cristiano. Se trata de un ejército numeroso de enemigos que combate contra el cristiano cada día y contra toda la iglesia. Es un reino espiritual de maldad bien organizado porque habla de principados, habla de potestades, parece en diferentes rangos que está diciendo el apóstol Pablo aquí, y entonces dice gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que atacan con toda furia al cristiano y a la iglesia para hacerlas trizas si fuera posible. Porque, hermanos, el enemigo de Dios es el enemigo también del pueblo de Dios. Y la manera, hermanos, de ofender a Dios y de herir a Dios es por medio de sus hijos, de sus siervos, de su pueblo. Sí. No sé si estamos conscientes de que esta lucha se libera a diario en nuestras vidas.
Pero a veces parece ser que estamos ahí, ¿verdad? Muy desapercibidos de esto, ¿no? Pasando por alto que estamos en medio de una lucha. Ahora, la idea, hermanos, tampoco es estar así alarmados, pero la idea es estar preparados, depender del Señor. Él nos da no solamente fuerza para vencer, nos da sabiduría para saber qué hacer en cada circunstancia que se nos presenta. ¿Sí? Nos da sabiduría y nos dice y nos guía para que podamos nosotros vencer en esta lucha entonces que tenemos, ¿verdad? Ahora, si te preguntas cómo operan estas huestes espirituales de maldad, pues hay muchas formas en las cuales operan, pero lo más común es estas tres, ¿no? Cuando nos dejamos dominar por nuestra naturaleza caída, nuestra carne, ¿no? Esto es lo que sigue después, hermano. Entonces, nos dejamos dominar por nuestra carne. Por ejemplo, se me viene a la mente una idea en este aspecto, ¿no? Un hermano te dice algo que no te gusta o algo en lo cual tú te sientes ofendido y entonces reaccionas de una manera que tienes este orgullo y esta soberbia y entonces arremetes contra el hermano para criticarlo, para difamarlo, para murmurar contra él, para tomar venganza y finalmente lo conviertes en tu enemigo. Se hace esa separación. Se hace eso que no debe de ser. En este caso pregunto, ¿quién ganó? Pues la carne, el diablo, el cristiano perdió, ¿verdad? Y entonces viene debilitándose en su vida cristiana, pierde su vigor y pierde su eficacia como cristiano. Otra manera es, nos dejamos influenciar por el mundo, ¿no? El mundo a veces somos influenciados y también, ¿no? En el mundo en el que vivimos, donde vemos tanto pecado, tanta maldad, y a lo mejor a través de libros, de revistas, de medios masivos de comunicación, de charlas con amigos, de vecinos, ¿verdad? ¿Y qué vemos ahí? Pues humanismo, ¿no? Y el humanismo es dejar fuera de la jugada a Dios, es valerse por sus recursos para todas las cosas y que Dios es innecesario. Ese es el humanismo, ¿no? Y entonces estamos rodeados de todo esto y si no entendemos esto, pues vamos a caer esto por la influencia del mundo. Otra forma, pues es el mismo diablo como enemigo, ¿no? Como el enemigo. Él no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, no lo sabe, no lo entiende todo, pero obra por medio de sus demonios para ponernos pensamientos, ideas que no vienen de Dios ni que tampoco lo glorifican a Él. Estos pensamientos, por ejemplo, se convierten en acciones, digamos, por ejemplo, copiar en un examen, no entregar la tarea, no ir al campo, no obedecer a la persona a la cual le tengo que rendir cuentas. A veces pensamos que otros están hablando mal de nosotros y entonces caemos en los supuestos, supongo que fulano está enojado conmigo y este tipo de cosas, ¿no? Pero por estables que sean, hermanos, la vida de los hijos de Dios, por estables que sean nuestras vidas, estos nunca estarán exentos de los sutiles ataques de Satanás a través de las agencias de la estructura maligna de poder, de lo que arremete contra el cristiano para tratar de derribarlo. Estamos confrontando organizaciones y poderes que controlan este oscuro mundo y parece que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo en donde pues la maldad ha aumentado. Y el Señor Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Parece ser que estamos viviendo este tiempo. Por lo tanto, entonces, hermanos, nuestro enemigo más grande no es el mundo en el que vemos, ¿verdad? Por oscuro que sea, por corrupto, por malvado, sino el mundo que no podemos nosotros ver. El mundo de maldad, las huestes espirituales de maldad. Ahora, quiero entonces concluir diciendo lo siguiente. Recuerde que como cristiano vivimos, hermanos, en una constante guerra contra un acérrimo enemigo. Estamos, hermano, en la última lámina, ¿sí? Entonces vivimos en una constante guerra contra un acérrimo enemigo que se opone tenazmente a Dios y a su pueblo y que tiene toda la intención de herirnos, de destruirnos. No se anda por las ramas, no se anda, hermanos, jugando. Él quiere destruirnos. Mire, a veces no tomamos en cuenta esto, pero jugamos o coqueteamos con el enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando, por ejemplo, usted usa las redes sociales de una manera inapropiada. Cuando usted está haciendo o diciendo cosas, publicando cosas que no son correctas o que no son dignas de un cristiano. Y cuando usted hace esto, tenga cuidado, porque el enemigo le va a salir y a la vuelta de la esquina lo va a agarrar por el cuello, por la solapa y ahora sí te tengo. Y no se va a andar con rodeos,
lo va a desenmascarar delante de todos. Y qué triste es cuando esto pasa, hermanos, qué triste es cuando esto pasa. Por eso entonces tenemos un acérrimo enemigo que se opone tenazmente a Dios y a su pueblo, que tiene toda la intención de herirnos y destruirnos si esto le fuera permitido. Pero también recuerde que tenemos a un Dios que nos defiende, que nos protege, que está con nosotros para siempre. Y Él ya nos ha provisto todo lo que necesitamos para tener la victoria en esta guerra. Nos ha provisto de un equipo completo para ganar la batalla. Se dice de un hombre que tenía una casa y la vendió, y que cuando la vendió hizo un convenio con el comprador. Le dijo lo siguiente: solo permítame que el clavito que está junto a la puerta de entrada sea mío. La casa será suya, pero el clavito será mío. El comprador parece que no tuvo ninguna objeción en hacer tal trato, y entonces lo pusieron ahí en una cláusula como parte del contrato. Se hizo la venta y entonces después de algunos meses el dueño del clavo se presentó en lo que antes era su antigua casa, con el pretexto de ir a colgar su sombrero en su clavito. Las visitas cada vez fueron más recurrentes. El pretexto siempre era colgar su sombrero, su abrigo, cualquier cosa en el clavito. El nuevo dueño, llegó a fastidiarse de todo esto, porque le hacía la vida difícil, a cada rato llegaba. Ahora, lo que quiero decir esto, hermanos, es que cuando tú permites un centímetro, una milésima al enemigo en cualquier área de tu vida, ¿verdad? Entonces te va a estar fastidiando. No permitas ni un centímetro de terreno al enemigo, algo que parezca insignificante. Pues ¿qué tiene de malo que yo me relaje y haga esto y haga aquello? Y puedes pensar en algo específicamente. Pero ese pequeño estrado que le permites lo va a usar para derribarte. Por lo que entonces te reto a que no ignores sus maquinaciones, a sus maquinaciones contra ti que son destructivas. Mantente vigilante, dependiendo de Dios y de los recursos que Él nos provee. Porque la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Señor, gracias por esta palabra que nos das. Y porque por medio de ella nos enseñas que aunque la lucha es difícil, que la lucha es dura, Señor, en este mundo, y nadie puede decir que es fácil. Huestes espirituales de maldad que se levantan contra tu pueblo, en algún momento nos han hecho trastabillar, en algún momento quizás hemos perdido alguna batalla por descuidados, por negligentes, por lo que sea, Señor. Pero tu palabra dice, y nosotros lo creemos, que en Cristo, ante cualquier circunstancia, situación de la vida, ante cualquier adversidad, ante cualquier lucha, ante las trampas del enemigo, ante todo lo que venga, Señor, en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos a tener siempre este pensamiento en nuestra vida y saber que tú nos has dado todo lo necesario para ganar esta guerra, y que tú no auspicias derrotas, sino solamente victorias en tu nombre, porque eres un Dios victorioso, que en tu Hijo Jesucristo venciste al pecado, venciste a la muerte, te levantaste del sepulcro, y esta es la victoria que tenemos como tus hijos. Ayúdanos a vivir de este modo, y glorifícate por favor en nosotros, mientras te servimos, haciendo las cosas que nos has llamado a hacer. Bendito seas por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.